Mi nombre es Vanessa, soy de Rawson, Chubut, tengo 35 años. Recibí mi diagnóstico de Asperger o autismo de primer grado en diciembre del año pasado. Y bueno, soy madre de 3 niñas, la mayor también autista de segundo grado. Eh, bueno, no sé, me ¿Trabajás, falta decir estudiás? algo. Trabajo en casa, trabajo con la medicina natural y bueno, como artesana también. Eh, me, Emprendedora. soy emprendedora, sí. Me dijiste que hace en diciembre, o sea, falta poquito para que haga un año que recibiste el diagnóstico. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue el proceso de, Eh, digamos, a partir de voy a averiguarlo, no antes? ¿Cómo empezaste con qué médicos y demás? en realidad empezamos por mi hija mayor, ya hacía un par de años atrás que ella nos decía que se sentía diferente, o sea, diferente a los demás, ¿no? Ella estaba como que el proceso empezó en ella, desde ella misma, y nosotras acompañando su proceso también, ¿no? Y buscando profesionales de la salud mental. Eh, y bueno, como que no dábamos con alguien que sea asertivo en su diagnóstico. Era como que nos decían que estaba todo bien, que quizás ella era muy introvertida porque la sobreprotegíamos, ¿viste? Porque por ser la hija mayor, quizá en la escuela le iba mal porque tuvo un trauma con una profesora que le gritó, entonces desde ahí no se animó a hablar, pero en realidad ella nos decía que no, que ella sentía que era otra cosa. Y ella empezó a buscar información, un día me dijo que ella consideraba que podía ser autista, y yo hasta ese momento no tenía idea de lo que era el autismo. Eh, Nunca, o sea, estaba como mi imagen de autismo estaba muy estereotipada por lo que veíamos en la televisión, ¿no? En las películas. Ujú, Que sí, la imagen del autista es esta imagen determinada, ¿no? De una persona que no conecta que con tal su vez tiene algún alrededor. tipo de retraso madurativo, porque en muchos casos Claro. el nivel 3 se lo acopla con eso. Claro, es como que siempre se mostró ese, el nivel 3 de autismo, ¿no? Y no estaba la posibilidad de ser nivel uno o nivel 2, como que siempre se pasó por alto, por lo menos en el conocimiento social. Eh, entonces, yo jamás me imaginé que podía llegar a tratarse de eso. Siempre la vimos como, bueno, es introvertida, es tímida. Ella es así, ¿no? Era como su carácter es así y la aceptamos como es. ¿Qué, Y qué yo la comparaba edad me muchísimo dijiste que con mi tiene? infancia. Ella tiene 16 y Y esto empezó hace un año. Ah, a los 14 empezamos a ver psicólogas y eso. Pero ella tuvo su diagnóstico recién en noviembre del año pasado. Pero ¿por qué? Porque yo ya llegó un punto en el que empecé a pedir ayuda por otros lados, ¿no? En grupos de, por ejemplo, de crianza respetada, crianza fisiológica, ujú. y empecé a plantear, bueno, a mi hija es así, es así, es así, es así, y yo necesito que alguien me guíe, que me diga cómo la puedo ayudar, qué puede llegar a hacer, qué es lo que tengo que buscar, ¿no? Qué tipo de profesional me puede ayudar en esto. Y me dieron el contacto de Romina Escobedo, que es una psicóloga autista con diagnóstico tardío. Así que nos contactamos con Romina ¿De por ahí de Instagram. Chubut también? No, Romina creo que es de Buenos Aires. La pueden buscar en Instagram como Mi Salud Mental. Ah, sí, sí, Y sí. ella hace diagnósticos a mujeres adultas, adolescencias y mujeres adultas. Así que bueno, conseguimos el turnito con Romina, que llevó bastante tiempo, le hizo bueno, todas las sesiones necesarias a ella y a la familia también. Eh, y bueno, ahí llegamos con el diagnóstico que era autismo de segundo grado. Y después de esto, yo también siendo parte del proceso de diagnóstico, ¿no?
porque te hacen también completar, ¿cómo se dice? Eh, bueno, papeleos en los que te preguntan cómo ella era en la Sí, infancia, cómo era de pequeña. básicamente es de Entonces yo empecé a nacimiento. darme cuenta, claro, yo empecé a darme cuenta que todo eso que yo normalizaba en ella lo normalizaba porque siempre la comparaba conmigo. Era como, ah, no, pero si yo también era así de chica, es normal. Pero yo no me daba cuenta que yo no era normal, ¿Sabés entre que comillas. escuché Entonces, muchísimos casos sí, así? O sea, que empiezan con los hijos. Y ahí recién, no, claro. pero para mí es normal si yo hacía lo mismo. Claro, tenemos al no percibirnos, al no darnos cuenta o tapar, ¿no? Como ir encubriendo todos esos rasgos que salen de lo normal, el hacer tanto masking que uno piensa, bueno, ya va a aprender a hacer, ya va a aprender a socializar, ya va a aprender a desenvolverse mejor, ya va a aprender, porque es lo que me tocó a mí, ¿no? Aprender a lo largo de toda mi vida, cómo socializar, cómo hacer contacto visual, cómo empezar una conversación. Ahora, yo todo esto lo aprendí de grande. Entonces yo Claro, sí. normalizaba que mi hija a esta edad todavía no sepa. Eh, y bueno, nada, yo Tu busqué por otro sospecha empezó lado, ahí. claro, claro, cuando empecé a describir cómo era ella de pequeña y estar constantemente comparándolo con mi infancia, dije, ok, somos iguales, o sea, era la misma infancia, eran los mismos, solo que es muy distinto, fue muy distinto porque ella siempre estuvo acompañada de mamá y papá, eh, y yo, bueno, tuve una infancia muy distinta, en la que era hermana mayor y tenía que encargarme de mis hermanitos menores, Mm. entonces yo tenía que ponerme, digamos, obligadamente o exigirme el poder cumplir, el poder ser, el poder hacer, ¿no? El poder resolver eh, cosas que mi hija no tiene que hacerlas. Entonces ella puede como estar más para Sacarse ella, la ¿no? carga encima. Claro, y encargarse ella. No sé cómo explicarlo, pero eh, el percibirse, Ser ¿no? más ella El y no enmascarar. claro, el hacerse cargo de sí misma y nada más. Yo no tenía esa posibilidad. Entonces yo nunca me dije a mí misma, no soy o no puedo tal cosa. Yo tenía que poder, era así, no había otra opción. Eh, entonces, Mejor. bueno, No, no, y ahí, o nada, fue sea, empezaste a como, sospechar con ella. claro, y ahí dije, bueno, voy a buscar yo también. Eh, Decidí que con Romy no lo iba a hacer porque era como, o sea, bueno, voy a buscar otra opción, otra opinión para que no influya, digamos, lo que ella ya conocía, lo que ella ya había conocido de nosotras, para que no influya como en el diagnóstico. O sea, yo lo tomé así, ¿no? Ujú. Entonces dije, bueno, voy a hacer con alguien que no sepa nada de mí y me voy a hacer ¿cómo se dice? Em, Las bueno, voy a evaluaciones. pedir las evaluaciones. Así que me contacté con la gente de Panacea eh, y desde ahí, desde Panacea, bueno, elegí un profesional y hice las sesiones necesarias y terminé por ¿Querés recibir mi explicar más o diagnóstico menos qué es autista también. Panacea? Ay, no sé si lo tengo muy claro. Es una organización de profesionales de la salud mental que se especializan en autismo y hay especialistas que tratan el autismo en infancias, en adolescencias y en adultos. Así que es como un equipo bastante completo de psicólogos, psiquiatras, terapeutas. em, Para todo tipo de edad. Me parece que se fue, se nos fue. Ahora no te veo yo. no, pues sabes que se nos cortó la luz. Ah, Se cortó la luz y me quedé sin wifi. Ahora estoy con los datos del no. teléfono. Espero que alcance. Ay, no. Encima estaba diciendo que Sí. estaba re interesante y se cortó. Ay, bueno, si querés No, terminamos que con lo poquito que se alcanza a ver. sí, 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 Eh, sí. Vos, Dale. vos, vos seguí. eh, bueno, cuando te dieron el diagnóstico, o sea, empezaste con Panacea y con ellos Ujú. llegaste, ¿cuánto tiempo estuviste en evaluaciones y demás? Creo que
si no me equivoco, de octubre a diciembre. Aproximadamente No me dos acuerdo meses. cuán, sí, pero no me acuerdo cuántas sesiones fueron. Eh, No me y acuerdo. cuando te dijeron, primero, ¿qué sentiste? En, en un principio era como que yo ya había asumido que sí, antes de tener el diagnóstico era como, ya está, viste, era un sí cantado. Em, Así que es como que, bueno, no me sorprendió, pero en sí el proceso, digamos, de reconocer fue como medio en un principio vivir vivirlo como un duelo, ¿no? Porque fue como ir Toda en la memoria, mi ¿no? vida, Retroceder a toda la mi vida. infancia, claro, sin saberlo y todo lo que me pude haber ahorrado y todo lo que debía haber sido para mi familia o para las amistades, lo que fui en la escuela y todo eso, fue como, wow, todo el tiempo era, No era estaba loca. así y yo, claro, no sé, era como cuánta gente que no me entendía, ¿no? Que no me entendió a lo largo de mi vida y que cuánto masking, ¿no? Eh, cuánto miedo al rechazo, porque, y cuánta batalla contra lo que yo realmente era, ¿no? Porque es todo el tiempo estar diciendo, ay, no, esto está mal, esto no agrada, esto asusta, esto, no tengo que ser así, no tengo que modular la boca, no tengo que hacer estos gestos, no tengo que hacer este movimiento. Ay, no te, ¿Cómo? no te veo, no apareces en la pantalla. Ay, y yo sí me veo. El otro día nos pasó al revés. Sí, qué raro. Sí, yo nos veo a las dos. Ah, no, a mí me aparece solamente vos. Bueno, esta vez voy a estar yo a ciegas. Y bueno, a menos que no borres de tu perfil después, yo puedo descargar del tuyo para subirlo a YouTube. Bueno, dale, dale. Eh, si me ves por ahí tocándome el pelo es porque hoy está de cualquier manera, entonces, por las dudas, por ahí te desconcentra. Nos habíamos quedado, bueno, hablamos de dónde eras, que eras emprendedora, eh, hablamos de tu hija, que habías empezado primero con el diagnóstico de ella y después empezaste a sospechar porque todo coincidía también con lo tuyo. Y me estabas hablando antes de que se corte de lo que vos sentiste cuando recibiste el diagnóstico. Eh, no sé si querés volver a eso o seguimos a partir de ahí. Sí, creo, sí, contaba que, bueno, el proceso, si bien no me había sorprendido porque lo venía asimilando ya con todo el proceso de diagnóstico de mi hija, yo venía entendiéndome a mí también y entendiendo que había una gran posibilidad de que sea hereditario, o sea, que eso esté en la familia, ¿no? Si hay alguien autista debe haber algún ancestro, alguna abuela, algún tío, madre, Es padre, que también lo genético. sea, claro, genético, entonces di por hecho que era yo. Eh, entonces, bueno, fue como el buscar un diagnóstico era para como confirmar y también como asumir o aceptar que sí, que yo también necesitaba ciertas herramientas para poder desenvolverme mejor, ¿no? Si bien yo a lo largo de toda mi vida las fui buscando por mí misma, sin saber lo que me pasaba, pero sí reconociendo ¿cómo se dice? Tenía mis dificultades, ¿no? Que me limitaban un montón eh, O sea, para básicamente desenvolverme en la vida diaria. sabías que te costaba más que a los demás ciertas cosas. Sabía Y que en yo tenía base a que eso, aprender de una manera diferente porque no fluía de mí, por ejemplo, entablar una conversación con una persona desconocida, por ejemplo, ¿no? O me ha tocado trabajar como promotora vendiendo planes de ahorro, por ejemplo, vendiendo autos, viste, cosas en concesionarias y esas cosas, y me dificultaba muchísimo poder
conectar con un cliente, entonces yo no sabía cómo empezar una oración para crear esa conexión con la persona, para atraer, captar la atención, para que se interese, porque era como necesitaba como un ABC de cómo hablar con alguien, ¿no? Que no lo tenía. Instrucciones. Instrucciones, claro, cómo se dice, hola, ¿qué tal? Y cómo sigo. Yo soy fulana de tal, o sea, esas cosas las tuve que aprender de grande y las tuve que ensayar, tuve que tomar clases de oratoria, también me anoté clases de teatro. Eh, no recuerdo ahora qué más, pero sí, fue un tener que aprender a sociabilizar. Eh, Entonces, y cuando te bueno, dieron lo el busqué por mis diagnóstico propios era, medios. era esto. Claro, claro, y ya grande, ya habiendo superado un montón de, 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 de trabas, de dificultades que tenía, habiendo buscado por mí misma las herramientas, lo que yo creía que me iba a servir, eh, que sí, funcionó, me ayudó un montón también todo lo que he hecho. He evolucionado, entre comillas, he cambiado muchísimo a lo que era yo a mis 20 o a mis 15. Soy una persona totalmente diferente, que ya puedo, digamos, desenvolverme por mí misma. Si bien hay cosas que me cuestan, por ejemplo, en lo social, evito los cumpleaños si no hay alguien, si no tengo alguien con quien estar o si no conozco más de dos personas que van a estar en el mismo lugar, evito ir porque me genera mucho estrés estar sola entre desconocidos porque no puedo conectar con desconocidos. Eh, entonces, bueno, no, me pierdo de muchas eventos sociales por esa cuestión, porque me siento demasiado incómoda entre la gente. Eh, entonces, bueno, busco los espacios donde haya gente que fluya conmigo, ¿no? Que tengamos los mismos intereses y con los que yo pueda conectar, porque sabemos que tenemos mucho en común, intereses en común. De lo contrario, no. No puedo tener conversaciones superficiales con nadie porque no me sale, no me nace y no El fluye, me típico, siento ay, qué súper caro está todo. comprometida. Claro, sí, siempre tengo respuestas muy acotadas, ¿no? Sí, qué frío que hace, sí, y ahí termina todo, Automático. como que, sí, sí, no puedo desarrollar mucho más, entonces sigo evitando algunos espacios sociales para no sentirme así como sapo de otro pozo. Eh, Porque más allá de la incomodidad por ahí genera estrés, genera ansiedad, eh, claro, sí. es muy desgastante, me quedo sin energía, me canso, me da sueño, me da dolor de cabeza, me da dolor de panza. Son cuestiones físicas que se generan por el estrés de no saber cómo, eh, o por ahí sentir que nos exigimos o que pensamos que necesitamos dar más o aparentar o simular que no estamos incómodas, que no nos sentimos desubicadas, ¿no? Entonces como que sí genera un desgaste eh, psicológico y emocional estar en espacios en los que no estamos cómodas. Y ahí entró el masking, Claro, el que eterno todavía más es que más sí, desgastante. claro. Bueno, ahora es como que lo tengo bastante, no en su totalidad superado, pero bastante más que antes. Antes era constante a donde vaya, porque no, no había lugares donde yo me sintiese cómoda. Eh, ¿Cuándo, por ahí cuándo te con diste mis cuenta? amistades íntimas, sí. Esto no Que, está en la lista, pero a veces me surgen preguntas espontáneas. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas haciendo masking? O sea, que toda tu vida estuviste haciendo masking. eh, y yo creo que no hubo un momento en que me dé cuenta así tan contundente, digamos. Yo creo que fui como poquito a poco dándome cuenta de que no estaba siendo yo. Pero fue como un proceso lento de animarme a ser quien soy, de animarme a
ignorar el qué dirán, dejar de prestar atención al qué dirán, ¿no? El dejar de esconderme, porque antes me escondía mucho, escondía mi cuerpo, o sea, me daba vergüenza que me critiquen cómo me veía, o sea, no vergüenza, sino que sentía los miedos esos, ¿no? De que no me gustaba que me miren. Eh, Claro, sí. O sea, como entonces que como que entrabas a un fue lugar y un sentías que proceso todos de te trabajar miraban. el autoestima. Claro, o que me miran mal, o que podía desagradar. Esa sensación de que Yo si me sé ven así que les puedo caigo mal. desagradar. Claro, lo daba por hecho antes de que me dijeran nada. Entonces yo lo tomé como un desafío eh, a trabajar el autoestima, porque yo pensaba que era baja autoestima. Entonces empecé a leer libros de autoayuda, ¿no? Empecé a buscar en Google, siempre buscando herramientas por en lugares que no eran una terapia, ¿no? Eran como más autogestivo, más libros en el Google, no sé, revistas a Buscando veces tus que propias hablaban herramientas. sobre. Claro, sí, sí, siempre buscando y tampoco tenía mucha conciencia de lo que era hacer terapia, entonces no sentía que me podía llegar a ayudar porque no estaba consciente de lo que a mí me estaba pasando, ni tampoco tenía conocimiento de qué herramientas podía brindar hacer terapia o ir a un psicólogo, entonces no acudía a esos espacios. ¿Qué cambió después de que te dieron el diagnóstico? O sea, en tu vida, ¿sentiste que algo cambió? Sí, en un principio fue procesar como es toda esa información, conectar, ¿no? Mira, yo venía haciendo este trabajo de años, de ir haciendo, de trabajar en mí, y se trataba, todo el tiempo se trató de esto, y es como que, hubiese sido tan fácil si lo hubiese sabido desde un principio y hubiese ido directo al grano y me hubiese ahorrado un montón de tiempo y un montón de golpes, ¿no? Y de trabas y bueno, como que primero es como medio frustrante, eh, y después es, bueno, a ver, de ahora en más, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué otras cosas puedo conocer sobre mí? En ese sentido me sirve un montón porque ahora yo ya sé por dónde buscar. Empecé a seguir un montón de personas que también tienen la misma condición, eh, y, que, y que cuentan desde su experiencia y las herramientas que tienen las comparten. Entonces una se va identificando y va captando como esos tips, mira, yo tengo el mismo problema y ella lo soluciona haciendo tal cosa. En ese sentido me sirve un montón poder saber qué es lo que me pasa y qué es lo que necesito. Y yo creo que más Eh, que nada por eso que también lo pedí, digamos, al diagnóstico, como para confirmar, ¿no? Después, Que sí, que va por ahí. que sí era eso. Cuando vos lo decís, no sé si vos lo decís, o en algún momento si surge la oportunidad y decís, che, soy autista, eh, ¿te discriminaron o sentiste el estigma de parte de las personas? El típico, che, tengo que mostrarte los papeles. En realidad no es que lo ande diciendo, creo que no le dije eh, más que a mi hermana y no sé, a alguna amiga, pero eh, no es algo que ande diciendo ni que lo comparta en redes ni nada, por ahí comparto eh, algún tipo de información con respecto como al tema en general, pero no desde el yo soy, no desde no me quiero exponer, digamos, porque sí he visto que hay eh, mucha burla, ¿cómo se dice? Como ninguneo, eh, como que está muy El típico está de corre mucho la moda. frase de él está de moda, claro, como, ay, ahora todos son autistas. Entonces, como que no me voy a exponer en redes a decirlo y tampoco a personas que no tengan como el tacto o la conexión, la confianza necesaria como para yo sentirme segura de estar diciendo algo y que no me, y que no me salgan con un menosprecio, ¿no? O una, no sé,
yo todavía lo estoy procesando yo. Entonces, la verdad que no estoy preparada para enfrentarme a algún tipo de comentario u opinión de alguien que no tenga conocimiento, porque realmente yo tampoco tenía conocimiento, eh, no sabía que existía este tipo de autismo y también entiendo que haya un montón de personas como yo que no lo entiendan, que no estén enterados, pero lo que sí hay mucho es falta de empatía. Entonces, yo puedo desconocer de un tema, pero por empatía no te voy a faltar el respeto. O sea, no, tengo una duda, me voy a poner a investigar a ver de qué se trata. Claro. Pero hay mucha gente que no, que le falta un montón, que no le O que no importa lo herir acepta y que no le importa directamente. burlar, que no lo Es acepta por lo que piensa. arrogancia. Claro, entonces, bueno, no, trato de no exponerme con ese tipo de gente que yo sé que está en todos lados y que a veces uno ni se imagina que alguien cercano también te pueda hacer alguna cosa así. Entonces, bueno, no es algo que comparta. También por ese miedo, ¿no? De chocarme con un rechazo, con un maltrato, ¿no? Un desprecio, eh, Claro. de yo. Cuando estábamos hablando de tu hija, vos me dijiste que había muchos comportamientos de ella o cosas que ella hacía que a vos se te hacía normal porque vos hacías lo mismo cuando eras chica. ¿Cómo fue tu infancia o tu adolescencia? ¿Qué era eso que vos notabas, que notaste después con tu hija? Y, por ejemplo, el esconderme cuando llegaba visita. Si estaba tomando, por ejemplo, la merienda y llegaba alguien, yo me iba a mi pieza a tomar la merienda porque me daba muchísima vergüenza que me vean comer o tomar la leche, o me sentía muy observada, entonces siempre me estaba escondiendo de la visita. No compartía los espacios con otras personas, por más allegadas que fueran, o por ahí si habían infancias de mi edad, sí, como que sí compartía, pero con los adultos no. Y a ella le pasaba lo mismo. Tenía un rechazo muy notorio por los adultos, por la gente adulta, eh, y se escondía o no saludaba. No, le daba mucha vergüenza saludar, le decían hola y para abajo. Y yo me acuerdo que yo también me decían hola y me escondía atrás de mi mamá. No me gustaba saludar, me sentía muy incómoda, muy como que las miradas muy sobre mí era como raro, no sé cómo explicarlo, pero se siente una incomodidad que por ahí como que no tiene explicación, porque tampoco es que gente que haya sido agresiva o abusiva o nada de eso, ¿no? Simplemente un hola de alguien que te está viendo, que te está descubriendo que estás ahí y para vos es como, ay, mamá, me escondí atrás de su ropa, Salí, me iba a salí. la pieza, me iba a la cocina, y a ella le pasaba lo mismo. Entonces esas cosas yo las normalicé en ella, era como, ah, sí, le da vergüenza porque es chica. Yo veo otros chicos que hasta vienen corriendo a ver quién vino y saludan y preguntan y charlan, y nosotras éramos las dos, cero, cero, era huir de la gente que llegaba a casa. Eso lo teníamos las dos. Y bueno, ella sigue siendo, sigue teniendo esa dificultad. Eh, ¿Algo más que vos hayas dicho después de saberlo? ¿Era tan obvio y no me di cuenta por tal cosa? no hay nada que yo dijera que era tan obvio, porque la verdad que no había nada obvio para mí era todo normal en ella y en mí, era como, son dificultades que ya la va a ir sabiendo superar a medida que crezca, como me pasó a mí. Entonces yo lo tomaba así, no había nada que a mí me diera una señal de que podía haber algo raro. Hasta que empezó en la secundaria, que me empezaron a llamar de la escuela porque ella se sentía mal, porque lloraba en clase sin razón aparente, y yo pensaba, uy, está sufriendo ansiedad o ataques de pánico, porque yo en algún momento también los tuve. Entonces era un constante estar comparándola conmigo, y no me daba cuenta que había algo de esto. Ella se dio cuenta, y fue gracias a ella que también lo entendí de mi persona, pero yo no lo tenía para nada, no sé, nunca se me hubiese ocurrido, porque no, desconocía completamente lo que era el autismo. Me dijiste que tuviste ataques de pánico, ansiedad. ¿Qué más, eh, teniendo en cuenta ahora que eran comorbilidades que se arrastra debido al diagnóstico tardío, el no saber? Y depresión también,
por muchos años, que también yo supe detectar, ¿no? Que bueno, me está pasando todo esto y me puse a investigar por qué podía ser, porque yo iba al médico y pensaba, estaba bajo peso y se me caía el pelo y me enfermaba todo el tiempo de la garganta, y no me podía levantar de la cama y yo pensaba que era falta de vitaminas, pensaba que era mala alimentación, pensaba que era tiroides, pensaba, y descarté todo clínicamente, fui, me hice un montón de estudios y daba todo bien, no, ni siquiera me faltaban vitaminas, yo me compraba vitaminas igual porque pensaba que esa falta de energía era por falta de nutrientes, de vitaminas o lo que sea, y no, no era nada de eso. Después me puse a investigar por, por, por Perdón si se qué, escuchan los perros. sí, se escuchan todos los perritos, me puse a investigar por qué me enfermaba tanto de tal cosa. Y después, aparte, por qué me enfermaba de tal otra, por qué se me cae el pelo, por qué bajé de peso, por qué... Y entre las posibilidades, todas me sugerían que podía ser depresión. Entonces, puse todos los síntomas juntos que yo tenía, daban que era depresión. Entonces, bueno, empecé a tomar como cartas en el asunto, empecé a tomar decisiones para mejorar, empecé a entender lo que era la depresión, cómo se podía superar, entre comillas, qué podía hacer. Entonces, bueno, siempre desde la autoayuda, ¿no? Desde los libros de autoayuda, Nunca empecé a buscaste un proponerme, profesional respecto a eso. no, nunca, gran error, pero bueno, no, no lo hice. Siempre fue una autogestión de la salud mental como de la salud física. Creo que a los médicos he ido para descartar algunas, por ejemplo, pensamos que era tiroides, mi mamá me decía, porque ella tuvo tiroides, entonces me decía, andaba y hacerte los estudios de tiroides porque no puede ser que estés tan flaca, que comas y comas y estés tan flaca. Eh, y no, y se descartó un montón de cosas, y era como que no daba, no sabía por qué estaba tan mal Te eh, centrabas mucho en lo de salud, físico claro. y Y después no cuando acá. empecé a ver lo Que emocional, igual es la claro, empecé mayoría a... pasa. Claro, y si no, claro, es por desconocimiento, ¿no? Yo no sabía lo que era la depresión. Entonces, bueno, cuando me entiendo que podía llegar a hacer eso, empecé a hacer cosas para revertir mi situación desde lo emocional. Entonces empecé a preguntarme qué me gustaría hacer de mi vida, ¿no? ¿Qué me generaría emociones positivas? Eh, y empecé a cambiar ciertos aspectos y a tomar decisiones nada, me di cuenta que no estaba yendo, no estaba haciendo de mi vida algo que yo quería, que no estaba siendo feliz porque esta situación no era la que yo hubiese querido, porque no disfruté de la vida como me hubiese gustado, qué sueños, empecé a pensar, ¿no? ¿Qué soñaba yo de niña? ¿Qué soñaba hacer yo cuando era niña? Y a preguntarme, ¿y esos sueños los hice realidad? No, pero tengo la edad para hacerlos por mí misma, ya soy grande. Entonces Decime a ver qué era. me propuse hacer eso. Me propuse hacer realidad, primero empezar por los sueños que tenía de niña. Y, y eso me sacó de la depresión. O sea, cumplir lo que vos más querías desde chiquita. Bueno, ya te pregunté, no te lo pregunté, pero ya lo dijiste, y creo que es una pregunta que todos dicen que sí, o sea, si te hubiese gustado saberlo antes. Esta pregunta la puse en la lista porque mayormente cuando vas con el profesional te pregunté, ¿para qué querés saber? Sí, me lo preguntaron. Y yo en ese momento respondí que necesitaba como confirmar eh, para entenderme yo. Era como en ese momento era lo único mi única intención, poder seguir conociéndome. Y sí, sí, Pero, claro, como, claramente me hubiese gustado saberlo antes. ¿cómo crees que influyó el autismo
en tu vida laboral? Sé que hay muchos que tienen conflictos, otros que encuentran lo justo y necesario o lo que te gustó, o sea, hay algunos que se quedan sin hacer nada al respecto y siguen por más que les haga mal, por ejemplo, un trabajo donde tiene que combatir todo el tiempo con lo que sos, no sé, estar rodeada de personas, esto que vos mencionabas, que trabajaste en concesionarias, que básicamente te diste cuenta enseguida que no era como lo tuyo. Y ahora que sos emprendedora, ¿haces lo que te gusta? O sea, ¿y crees que influyó positivamente en eso? Sí, em, sí, siempre entendí que las rutinas y el cumplir horarios y todo eso no era lo mío, nunca lo fue, siempre tuve problemas con eso. No tengo problemas de trabajar en lo que sea porque me siento bien, yo donde sea útil me voy a sentir bien. Eh, y tengo facilidad para aprender, así que siempre que encontré un laburo me adapté muy bien. Eh, por lo general fueron trabajos donde había equipo de trabajo con poca gente y siempre me quedé donde me sentí cómoda y en los lugares donde no me sentí cómoda me fui enseguida. Es como que yo no me permito el obligarme a soportar. Eh, y para mí la plata no es prioridad, para mí prioridad es mi salud. Sentirme cómoda, que me guste, porque no podría trabajar en un lugar donde no me guste o donde no me sienta bien o donde no me traten bien, digamos. Eh, como que tengo mucha facilidad de desapego, de dejar las cosas, donde algo no me gustó, chao, me busco otra cosa. Y bueno, estuve trabajando en muchos lugares diferentes y llegó un momento en el que dije, bueno, a mí me gustaría dejar de depender, ¿no? Que mi ingreso no dependa de estar cumpliendo horarios y de estar soportando gente. Entonces empecé a estudiar diferentes oficios. También a partir del intentar superar la depresión, empecé a preguntarme qué me gustaría hacer, de qué me gustaría vivir, qué me gustaría aprender, experimentar. Entonces ahí empecé a proponerme, bueno, eh, me gusta las manualidades, me gustan las artesanías, entonces bueno, empecé a ver qué posibilidades había, oportunidades habían en mi ciudad y se dio, por ejemplo, que daban peluquería, que daban herrería, tapicería, me anoté en todo y hice todo, entonces como que empecé a hacer, a independizarme así, trabajando un poquito de cada cosa. En peluquería trabajé como peluquera a domicilio bastante tiempo, después como trabajo de tapicería también hice. Em, bueno, herrería hice, me recibí de herrera, pero no ejercí porque me generaba mucha ansiedad las herramientas. O sea, son herramientas que son por ahí como muy peligrosas, como que me dan mucha impresión y si bien lo hice porque era como todo un desafío para mí superar mis miedos, entonces bueno, me esforcé un montón por terminar ese taller que duró un año, pero después dije, bueno, no es para mí. Si bien me gusta crear, pero no trabajar con esas herramientas tan, eh, no sé, Creo que tan... en algún momento sabes qué hacer con eso. Sí, las aprendí a usarlo, aprendí a trabajar con eso, pero ya está, como que lo aprendí y me quedo contenta con eso, pero ya no sigo con eso. Y nada, así a lo largo de estos años, creo que desde los 25 años que empecé, eh, me fui capacitando en cada cosa que veía que me gustaba y que veía la posibilidad de poder emprender algo. Así que tengo Tu varios hiperfocus, oficios tu y hiperfoco siempre mis estuvo en hiperfocos, manualidades sí, o en estudiar. sí, sí. No, en poder hacer, por ahí, el estudiar no me gusta mucho, pero aprender a hacer, eh, el poder lograr hacer cosas por mí misma, ¿no? Por ejemplo, la medicina natural, el estudio es la parte tediosa, pero después, una vez que yo aprendí lo práctico y ya sé preparar algo, me gusta poder experimentar y poder saber que estoy creando.
todo lo que sea que salga de mí, de mi imaginación o de mi creatividad, me encanta. Entonces por ahí suelo hacer hiperfocos por ahí cuando tengo nuevos intereses. Eh, Un y ejemplo, suele ¿como pasar cuál es? seguido. eh, ay, no sé. Ahora como que me estoy calmando bastante porque ahora que entiendo que hago hiperfoco, es como que yo me empiezo a poner límites. Y eso es lo bueno de entender lo que me pasa y a qué se debe mi comportamiento, ¿no? Porque por ejemplo, aprendo un oficio, lo practico un tiempo y ya me gustó otro, entonces empiezo a aprender otro oficio y lo practico un tiempo y me gustó otro y así voy como saltando eh, y no sé, como que estoy aprendiendo a captar el momento en el que hago el hiperfoco y empiezo como a bajar cambio, entonces me digo, bueno, fíjate qué te quedó por terminar de hacer, fíjate qué cosas tenés pendientes, qué proyectos pendientes, porque como que se me prende la lamparita por algo y voy, ¿no? Es como que, ay, qué buena idea sería hacer esto, y voy para allá, arranco y dejé un montón de cosas atrás sin Yo hacer, no puedo frenar, entonces como, yo no puedo frenar eso. ay, y es No sé difícil porque aparte cómo una hacer. va como detrás de la dopamina, ¿no? De lo que te genera esa pasión, ¿no? Ese entusiasmo, y lo otro ya pasó a ser algo aburrido, entonces como que sí, necesitas ir por eso y ya lo que queda atrás ya te aburre, ya te cansa, ya es una mochila, pero estoy aprendiendo a ponerme límites en ese sentido, de no dejarme llevar por los hiperfocos, pero me ha pasado, por ejemplo, que a mí se me ocurre, me gusta el mosaicismo, y se me ocurrió un día hacer una ballena enorme afuera de mi casa y le pedí a mi nena que me la dibuje en grande y me puse a romper ahí cerámicos y a pegar y me pasaba todo el día y toda la noche y eran las 12 de la noche y yo seguía pegando y nada, descansaba y al otro día hacía un par de cosas, comía y de nuevo seguía pegando y hasta que llegó un momento en el que me quedé sin material y dije, y estaba como re manija y necesitaba seguir, no podía parar y empecé a pedir a ver quién tenía y a conseguir en algún lado y después llegó un momento que se me pasó y dejé el trabajo ahí sin terminar y ya pasó 2 años y todavía no la terminé. Y en el momento del hiperfoco fue como, wow, voy a hacer un súper trabajo y después se me pasa y queda la cosa ahí. Y me cuesta después arrancar y volver con lo que había quedado, porque después de eso hice hiperfoco en otras cosas. Entonces lo que queda atrás ya queda en el olvido. Eh, entonces ahora que entiendo de lo que es un hiperfoco, empiezo a ponerme límites, a no permitirme, a no dejarme llevar tanto por eso y es como que me cuesta porque es como que te cortás la inspiración, te cortás el entusiasmo y además estás como arrastrando algo que ya no tenés tantas ganas de seguir, pero, pero si no sigo como en un constante, eh, eh, nada, en un lío, así como en un desorden diario monótono de vivir todo el Hello. tiempo en el caos, ¿viste? De no poder avanzar con algo porque te distraes, te vas por las ramas, te vas por las ramas. Bueno, y me Y te pasan las queda conversaciones todo a también, que medio estoy, terminar. sí, 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 y de lo que si quería hablar en un principio me olvidé, me fui por las ramas con otra cosa y después termino sin terminar de contar nada específico, como que cuento un poquito de esto y me voy, y después digo, bueno, chao, nos vimos y no terminé una sola conversación entera. Eso, bueno, lo mismo me pasa con los hiperfocos, que agarro algo así reentusiasmada y después me distraigo con otro y con otro y con otro y tengo un montón de cosas sin terminar. Y proyectos también. Eh, pero bueno, sí, es difícil controlar eso, es muy difícil. Pero una vez Lo ves que lo como, puedes entender, eh, lo, lo ves como un talento, o qué otro tipo de cosas sí, ves como si fuera le veo el lado talento. positivo. Yo le veo el lado positivo totalmente. Eh, Pues, después dicen que es romantizar, pero en realidad tiene un lado positivo así como tiene uno negativo. ¿Qué es lo bueno que vos ves sí, o qué sí. talento Y tenés en es base porque a... te da ese impulso por hacer.
que por ahí no lo veo en otras personas. Que cuando me gusta algo, me propongo algo, eh, arranco, digamos, es mi meta el poder concretar eso, ¿no? Vamos, vamos, no importa, es como que yo no veo las trabas, no veo las dificultades, veo la meta. Entonces voy, no importa lo que tenga que pasar, no importa el tiempo que tenga que invertir, o si no tengo un mango, no veo trabas. Voy directamente a hacer lo que quiero, cueste lo que cueste. Eh, y para mí eso es un talento, es súper positivo. No le veo lo negativo al hiperfoco, más que lo que te dije de que quedan un montón de cosas atrás a veces porque simplemente hacemos el hiperfoco demasiado rápido sin haber terminado todavía el primero, ya vamos por el segundo, Sí. el tercero, el cuarto hiperfoco. Bueno, a mí Eh, me llama la atención, por ejemplo, Paula, que comentó ahí, que ella dice que tiene uno que se mantiene durante toda su vida. A mí no me pasó nunca eso. O sea, de ah, tener una sola fijación en una sola cosa. claro, no, yo tampoco. Creo, no sé, quizás Por no lo estoy ahí a rasgos detectando generales todavía. las manualidades, ¿viste? Pero es Sí, amplio. claro. ¿Qué es lo más desafiante o lo que más te cuesta en el día a día que vos notes? La, la rutina, los horarios. Eh, Mis hijas, la escuela, hay que hacerles de comer y todos los días, de lunes a viernes en el mismo horario. Y yo tengo mis días nunca son iguales, mi energía siempre está como variando. Entonces tengo días en los que me levanto a las 8 de la mañana y puedo hacer cosas y puedo adelantar cosas, y tengo días que no me puedo levantar a las 12 ni a la 1 porque mi cuerpo no tiene la energía para levantarse. Eh, pero yo tengo que cumplir igual. Eso me cuesta un montón. Por suerte está el papá de mis nenas que se encarga él, Nos porque si salvan la fuera por vida. mí, no sé. Sí. ¿Cómo manejas cuando estás así? O cuando te estresas demasiado, o cuando tenés mucha ansiedad. Con la medicina natural. Consumo cannabis. Eh, En sí, es lo aceite, único que me ha ayudado, sí. En aceite o a veces para la cuando tengo ansiedad. para fumar, fumo, pero sí, me ayuda un montón, me relaja. Sobre todo cuando tengo que ir a un lugar, por ejemplo, una reunión de padres de la escuela, que yo sé que no me voy a sentir bien, me tomo las gotitas de aceite antes de salir. Entonces me siento más tranquila. Eh, bueno, ¿por qué crees que era importante visibilizar tu historia? O sea, ¿qué se te cruzó en la cabeza cuando yo puse en el grupo que iba a hacer contenido sobre eso y pregunté quiénes querían? Em, Porque me parece que hay que apoyar la causa, me parece re importante que vos hagas, que visibilices esto, que la gente lo empiece a normalizar, ¿no? Que empiece a escuchar y a entender que esto es real y que si somos cada vez más es porque estamos cada vez más entendiéndonos y reconociéndonos en el espectro, y que no es una cuestión la verdad que no sé por qué le llaman moda, quizás porque lo ven, no A mí se sé. me Yo hace no que, tengo televisión, no pero se sé, me hace no que sé miran mucha moda, tele. no sé por qué moda, porque en realidad es difícil. Creo que no se podría usarlo como moda, pero a mí se me hace que es porque se empezó a visibilizar un poco más que antes. Entonces es eso, empezaron a salir los diagnósticos que hace 10, 20, 30 años no salían. Claro, claro, y además, Cre- bueno, como que en los medios se empezó a visibilizar desde los personajes de la farándula, ¿no? Actores, por ejemplo, Tim Burton como director de películas, este actor que le gusta a todo el mundo, que no me el acuerdo de cómo se llama, Matrix, el de Matrix, bueno, así Lionel como que empezaron Messi, a Lionel Messi. Bueno, como que se empezó como a visibilizar eso desde personajes de la farándula que tienen el diagnóstico, y entonces la gente se empezó a animar a decir yo también, y es como,
Creo Ahora que todos. el público lo toma desde ahí, y ahora vos también sos como Messi, te querés hacer la Tim Burton, viste, cosas así. Yo creo Sí, que lo tomaron por ese lado, ¿no? Em, pero y bueno, que yo la opino lo fumen, mismo, o sea, se empezó a visibilizar. claro. Pero bueno, es súper importante porque yo creo que en algún momento le va a llegar a esa persona que está en la misma situación y que todavía no lo sabe, no tiene conocimiento, no se ha reconocido aún porque no sabe qué se trata, como me pasó a mí, como le pasó a un montón de otras mujeres que no llegaron a la adultez ya explotadas de la cabeza sin poder seguir sobrellevando, ¿no? Seguir haciendo tanto masking eh, porque el cuerpo llega un momento que el cuerpo estalla, porque la cabeza puede procesar un montón de información y puede esforzarse un montón, pero está acumulando estrés terriblemente, ansiedad, ¿no? Malestares, angustias, llega un momento en que el cuerpo no le da más eh, ¿No? Y es jodido, tanto por ahí uno proceso piensa, ay, emocional. bueno, se cansan, pero no, es jodido, es pesado poder Sí, llevar algo así. sí, sí, Bueno, sí, sobre todo las personas yo que llegué tienen a que esta cumplir. info, yo llegué a esta info justamente escuchando una entrevista. Así que por eso dije, bueno, la entrevista, hacer entrevistas, me pareció muy buena idea. Porque además, al ser un espectro, cada historia es diferente. No es que tu historia va a ser la misma que la de Mitch o que la de, no sé, Paula. Más adelante tengo a Lucy, a Ariana. Entonces, o sea, son todas diferentes y todas pasan por algo diferente o lo toman de manera diferente o en tu casa te enteraste por haberle hecho las evaluaciones a tu hija. Todas tenemos dificultades diferentes. Eh, sí, sí. Sí, es un espectro, Eh, es un gran espectro. Somos todas distintas. Dentro de un mismo diagnóstico hay una diversidad enorme. la gente lo toma como el típico estereotipo que se muestra en las películas, que es eh, una persona a comparación de muchas. O sea, ven Claro. únicamente que es eso y tiene que ser así. ¿Vos crees que se puede cambiar la percepción del autismo en la sociedad? Sí, yo creo que lo estamos cambiando, ¿no? Reconociéndonos, ya estamos haciendo nuestro aporte. Eh, Aunque lo llamen moda. y sí, aunque lo llamen moda, pero es así con todo, o sea, la sociedad tiene un rechazo a lo nuevo, eso es algo que ha pasado a lo largo de toda la historia y bueno, se va evolucionando a medida que se va mostrando que hay formas diferentes, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que no entienden de autismo? O sea, si hay alguien acá mirándote y tiene en la cabeza que una persona autista es como Sheldon Cooper, por ejemplo, o como el de Mi nombre es Sam. Eh, y bueno, yo creo que los medios estereotipan como pasa con todo, ¿no? Te venden, en la televisión te vende estereotipos. Eh, y así como las mujeres pensamos que tenemos que medir todas lo mismo, que tenemos que pesar todas lo mismo, que tenemos que vernos todas iguales, con las cejas esas así, con las pestañas así, con las uñas así. No somos así como nos muestran en la tele. En la vida real, las personas reales somos tan diversas que no podemos pretender que todo se vea en la vida real, en la vida cotidiana, se vea como se ve en la televisión, como te lo muestran. O sea, así como vos no esperás que tu compañera de trabajo se vea como Pampita, tampoco tenés que esperar que el personaje de ciencia ficción que te mostraron de un autismo, de un autista tenga que ser el que tenés al lado, ni que, no sé, creo que no hay nada que debamos exigir que se parezca a lo que nos muestra en la televisión, porque la televisión es una ficción. Eh,
y sí cometemos el error de creernos, pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Yo también me creí el estereotipo de autismo que vendían en las películas, pero bueno, a medida que vamos creciendo y que vamos madurando y que vamos adquiriendo herramientas para poder estudiar y aprender, investigar por nuestra propia cuenta, tenemos la capacidad de poder buscar información para poder entender lo que queramos entender. Hay que tener interés nada más. Y si no tenés interés en el tema, no opines, porque no tiene sentido que Exacto. opines sobre lo que no te interesa. Y a quien le interesa se va a poner a investigar. ¿Por qué dice que es autista esta chica? A ver de qué se trata el autismo y agarras un libro, agarras Google y te pones a buscar información y después generás como una opinión, ¿no? Desde el conocimiento, desde tu propio conocimiento. Pero la gente que vive que le forma la opinión en la televisión, no me parece que haya que prestarle ningún tipo de atención, ni energía, ni tiempo. Así que bueno, yo trato de centrarme en Coincido eso, ¿no? totalmente. Así que bueno, Bueno, algo que creo que quieras ese es el agregar, único algo que mensaje. quieras decir. Eh, Creo que no. Gracias por lo que estás haciendo. Me parece re importante porque No, gracias, yo sé que gracias va a a vos ayudar. por aceptar. Es la Un idea, gusto. que así como yo llegué a la información por una entrevista, que esto siga, por eso después te decía que después a mí me aparece solo mi imagen, entonces la tuya seguramente se va a guardar con las dos, si lo podés publicar, por lo menos hasta que yo lo pueda descargar, porque después lo subo a YouTube, qué sé yo, y mi idea es hacer Dale, cortecitos y cómo también hago para subir publicarlo? ¿Cómo cuando hago para cortamos el publicarlo? vivo, cuando cortamos el vivo te pregunta si quieres publicar. Ah, ok. Eh, y si no, y si vos pones que no, igual te queda como en archivos. Vos entras en la parte de Ah, ok. archivos y ahí te quedan los vivos. Y ahí lo podés publicar o podés escribir algo también y demás. Así Ok. que si me haces Dale, el dale. favor, entonces yo descargo Sí, sí. de tu feed. Dale, Dale, muchísimas yo lo gracias, publico. Vanessa. A vos. Te Eh, mando un abrazo enorme. igualmente. Chau, chau a todos. Chao. Gracias, chicas.